Continuando con la segunda parte de la sesión de aprendizaje del día de hoy, pues tenemos lo que es el método científico. Como ya sabemos qué es la ciencia, para qué sirve, sus funciones, los tipos de ciencia, ¿no? Pues ahora vamos a aprender sobre el método científico, qué es y cómo interviene, ¿no?, en la generación de los conocimientos. En primer lugar, ¿qué viene a ser el método científico? ¿O qué es el método científico? Yo sé que ustedes lo han escuchado, ¿no?, desde primero de secundaria o tal vez mucho antes, ¿no? Así que me imagino yo que tendrán una idea de lo que es el método científico. Así que vamos a reforzar eso. Es un procedimiento lógico y ordenado, ¿no?, que se sigue para poder resolver algún problema, para descubrir algo nuevo o demostrar algo que ya existe pero no conocemos su funcionamiento, ¿no? Y a eso lo llamamos verdad científica. El método científico pues implica, ¿no?, el desarrollo de una investigación. Si es que nosotros vamos a aplicar el método científico, necesariamente tenemos que hacer un tipo de investigación. Y que esta investigación puede ser una investigación descriptiva, ¿no?, como su mismo nombre lo dice, describe, ¿no?, un conjunto de hechos que se relacionan con los fenómenos, ¿no? Por ejemplo, la lluvia, ¿no? ¿Cómo se da la lluvia, ¿no? Describe los procesos del ciclo hidrológico del agua, desde que está en el mar, en los ríos, en los lagos, hasta que se transforma en lluvia y luego vuelve a caer, ¿no? Está simplemente haciendo una descripción de cómo ocurren los hechos. Y lo otro viene a ser la investigación experimental, ¿no? Cuando hacemos una investigación experimental, necesariamente tenemos que reproducir el fenómeno o el hecho, ¿no?, en situaciones controladas. ¿Para qué? Para poder estudiarlo mejor. Mientras más reproducciones hagamos del hecho, más fácil será para nosotros estudiar ese fenómeno, ¿no?, estudiar ese acontecimiento. ¿Cuáles vienen a ser los pasos del método científico? Los principales pasos, ¿no?, los que se aceptan mayormente, vienen a ser 6, que son la observación, el problema, ¿no?, que de repente en algunos textos o en internet encuentren como planteamiento del problema, ¿no?, las hipótesis, ¿no?, la experimentación, la teoría y por último, la ley. Vamos a ver cada una de ellas, ¿no?, y también vamos a poner un ejemplo sencillo nada más para poder entenderlo. ¿No? El primer paso, la observación, ¿no? La observación, por ser el primer paso, se le considera la base del método científico y además que viene a ser la fuente de todos los descubrimientos. Todos los descubrimientos que se han hecho hasta el día de hoy se han basado en la observación, ¿no?, en la curiosidad de querer estudiar algo, de querer explicar algo, de querer entender algo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no?, veamos este ejemplo que les mencioné, algo sencillo nada más, ¿no? Vamos a hacer una observación, ¿no? Y como dice ahí en la imagen, dice que supongamos que tenemos 2 rebanadas de pan, ¿no? Y estos panes los ponemos en el tostador, encendemos la tostadora, pero sin embargo, el pan no está tostado, no se tuesta. Entonces, ¿cuál es la observación que vamos a realizar ahí? ¿Cuál es la primera observación que realizamos? Simplemente decimos que el tostador no tuesta, o mi pan no se tostó. Esa es la observación, porque nosotros quisimos tostar el pan y no sucedió esto. La observación viene a ser el tostador no tuesta, o el pan no está tostado. El segundo paso, que viene a ser el problema, ¿no?, las interrogantes que nos podemos plantear en base al ejercicio anterior, ¿no? Entonces, ¿qué es el problema? Como resultado de una observación, que ya acabamos de ver anteriormente, ¿no?, surgen preguntas, surgen interrogantes, dudas, ¿no?, como
qué, cómo, por qué, cómo sucedió, entre otras. Y siguiendo pues el ejemplo anterior, ¿no? Nuestra pregunta sería, ¿por qué no se tostó mi pan? ¿No? ¿O por qué la tostadora no funciona? ¿No? Son preguntas que pueden surgir, ¿de acuerdo? La hipótesis. La hipótesis vienen a ser explicaciones del fenómeno o el hecho, ¿no? Que se ha observado con anterioridad. Y como son explicaciones, ¿no? Pueden haber varias hipótesis, ¿no? Porque ante un problema no solamente existe un tipo de explicación, sino existen varias formas de explicación, ¿no? Así que todas pueden ser válidas hasta no demostrarse lo contrario y se considera posibles resultados del problema planteado. Por ejemplo, siguiendo el ejercicio anterior, nuestra hipótesis sería, quizá el enchufe no sirve, o el interruptor está mal logrado, o no hay luz, ¿no? Son posibles respuestas que se trata de dar a nuestro problema que venimos desarrollando en este ejemplo práctico. Como mencionaba, ¿no? Si se conecta a otro enchufe, entonces tostará. Son posibles respuestas. Tengan en cuenta que las hipótesis son posibles respuestas o respuestas tentadoras, que pueden ser una, dos, tres o varias. ¿Y cuál es verdad? Pues todas van a depender o van a ser sometidas a una experimentación. La experimentación consiste en someter las diferentes hipótesis que han surgido, ¿no? que nos hemos propuesto, que nos hemos planteado, ¿no? Y tenemos que someter a experimentación, probar cuál de todas estas hipótesis tienen validez para poder descartarlos o afirmarlo, ya sea parcialmente o en su totalidad. Y en esta etapa de la experimentación hay que tener en cuenta la presencia de las variables, ¿no? ¿Y qué vienen a ser las variables? Generalmente se estudia dos tipos de variables. Una que viene a ser la variable independiente, ¿no? Que es aquella que el investigador, ¿no? Bueno, en este caso nosotros que estamos estudiando, tendríamos a modificarlo, ¿no? Nosotros modificamos la variable independiente y esta viene a ser la causa. El otro tipo de variable viene a ser la variable dependiente y como su mismo nombre lo dice, esta depende de la manipulación de la variable independiente, ¿no? Esta viene a ser como la consecuencia, ¿de acuerdo? En este caso, ¿no? Nuestro ejemplo práctico que venimos haciendo, vamos a someter la experimentación, nuestra hipótesis, ¿no? Vamos a conectar el tostador en otro enchufe y vamos a ver si es que nuestro pan se ha tostado o no se ha tostado, ¿no? ¿Cuál vendría acá a ser la variable independiente, ¿no? Y cuál viene a ser la variable dependiente, ¿no? Entonces, siguiendo el concepto de que la variable independiente viene a ser lo que uno modifica, lo que uno manipula, pues, ¿cuál vendría a ser la variable independiente en nuestro ejemplo práctico? ¿No? ¿Y cuál viene a ser la variable dependiente de nuestro ejemplo práctico? ¿No? Eso ya lo explicaremos más adelante. Teoría. Las teorías son aquellas hipótesis que a partir de la experimentación se han confirmado, ¿no? Como verdaderas, como ciertas. Y cuando estas teorías, ¿no? Tienen validez a nivel universal y se cumplen siempre, ya se transforman en leyes. ¿De acuerdo? ¿No? Por ejemplo, en nuestro caso práctico, solamente vamos a llegar a teoría, ¿no? Sometiendo la experimentación que hemos realizado anteriormente, ¿no? Vamos a obtener un resultado, ¿no? El pan está tostado. Si es que el pan se tostó, se confirma la hipótesis, ¿no? Pero si es que el pan no se tostó, la hipótesis no está confirmada. Entonces, a partir de esta observación, otra vez se generan
una nueva pregunta, ¿no? Si la hipótesis se confirma, pero ¿por qué está mal el enchufe? ¿No? ¿Qué hizo que se malograra el enchufe? Y si es que la hipótesis no se confirma, ¿no? Entonces quizá el tostador tiene un alambre roto. Y nuevamente iniciamos el paso del método científico. ¿De acuerdo? Entonces, el método científico no tiene un principio ni tiene un final, siempre es cíclico, porque a partir de una observación vamos a obtener unas conclusiones y a partir de esta conclusión nuevamente saldrá otra observación. Por eso es que el ciclo del método científico siempre se va a repetir. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a realizar en esta oportunidad, ¿no? Ustedes van a realizar un ejemplo del método científico, ¿no? Que implique la situación actual que estamos viviendo, ¿no? La cuarentena, el aislamiento obligatorio que estamos pasando debido al coronavirus, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál vendría a ser una observación? ¿No? La presencia del virus o el aislamiento de las personas, ¿no? Pues ustedes en base a esta situación planteen un método científico, ¿no? Los pasos del método científico. No vamos a llegar hasta ley, solamente traten de llegar hasta teoría o conclusión, que en algunos casos se le llama así, ¿no? Para terminar, ¿no? Para finalizar esta sesión. Bueno, chicos, gracias, trabajen y espero sus trabajos. Hasta luego.